hemos avanzado en lo que corresponde a la semana número 2 de la clase de física 3 que tiene que ver con termodinámica 1. Estuvimos viendo qué era lo que provocaba que los cuerpos tuvieran calor, qué era lo que los cuerpos estuviesen fríos. Vimos el intercambio de calor que hay entre ellos, e incluso estuvimos hablando un poco también de la misma palabra del calor, ¿verdad? Estuvimos también mencionando, a ver, ¿qué más? Mencionamos también las ecuaciones de gas ideal, las relaciones que tienen que ver también lo que es la ley cero de la termodinámica, o conocida también como la ley del equilibrio, ¿verdad? En donde dos cuerpos con masas diferentes, puede ser, uno está muy caliente y el otro está muy frío, existirá la tendencia de que que el cuerpo caliente, por ejemplo, si están encapsulados, ¿verdad? En un recipiente aislante, ¿verdad? Hay un cambio, hay un intercambio de energía del más caliente al más frío hasta que llega un punto en el que ambos están en equilibrio, en el que ambos de igual manera. También mencionamos que mencionamos la primera ley de la termodinámica que nos dice que la sumatoria o la entrada del calor como tal va a ser igual al cambio en la energía que existe en el sistema, sumándole también lo que es el cambio en la energía, perdón, el cambio en el trabajo. Mencionamos también de que el cambio en la energía interna va a ser positivo cuando la energía interna, en este caso del sistema, va a aumentar, y va a ser negativo cuando disminuye la energía. Cuando el incremento del calor es positivo, decimos que es cuando entra calor al sistema, y va a ser negativo cuando salga del sistema, ¿verdad? En cuanto al trabajo, mencionamos de que el trabajo va a ser positivo siempre y cuando el sistema ejerza un trabajo al ambiente, ¿ok? Y va a ser negativa a lo contrario, cuando el ambiente ejerce cierto trabajo al sistema, ¿verdad? Recordando, ¿verdad?, que el trabajo es la cantidad de fuerza que se necesita para poder ejercer un desplazamiento o para poder moverse. También mencionamos diferentes procesos termodinámicos cuando hay ciertas condiciones iniciales, cuando la energía es, perdón, cuando el volumen es constante, cuando la presión es constante, cuando la fuerza es constante, también cuando la energía también que se utiliza es constante, ¿verdad? Hablamos también de la segunda ley de la termodinámica, que nos establece que no todo el calor que se transmite en un cuerpo, el cuerpo lo puede, es decir, todo el trabajo que se ejerce se va a convertir completamente en calor, ¿verdad? Sino que en diferentes etapas de este proceso lo que nos dice es que va a haber pérdida de calor en diferentes, por todos lados, ¿no? Entonces, un ejemplo de ello, donde se aplica la segunda ley de la termodinámica, habíamos mencionado de que eran los automóviles. Cuando los automóviles recorren grandes distancias, por ejemplo, usted va de aquí a San Pedro Sula, usted va a notar de que, bueno, incluso ni grandes distancias, aquí muy cerca, ¿verdad? Porque los automóviles son ineficientes. Entonces, gran parte del movimiento que ellos realizan se convierte en calor, y el calor lo podemos evidenciar en el motor, ¿no? Y también llega un punto en el que el agua que como tal se le da al automóvil para que mantenga o regule la temperatura, llega un punto en el que se acaba. Entonces, lo que le denominamos como radiador, ¿verdad? Que es aquello que da vuelta, me parece que es, eh, esa agua comienza a hervir hasta que llega un punto en el que la presión es tanta que si usted quita el tapón del radiador sin precaución, esa agua va a salir como un geyser, ¿verdad? Entonces aquí vamos evidenciado la aplicación de la segunda ley de la termodinámica, ¿verdad? Entonces hablamos también de lo que es la ley de Boyle, mencionamos también lo que era lo de la eficiencia que tienen las máquinas, hablamos del ciclo, el ciclo de Carnot. El ciclo de Carnot es el que nos permite establecer qué tan eficiente es una máquina. Es decir, del todo el trabajo que realiza, todo, la mayor parte del trabajo que realiza se convierte en calor.
y viceversa, que el calor también se puede convertir en trabajo, ¿no? Entonces decimos que entre menor sea el coeficiente, bueno, vimos ahí también lo que es la fórmula de la eficiencia, vimos que entre menor sea, mayor o más eficiente va a ser una máquina, ¿verdad? Entonces, hablamos también de lo que tiene que ver con las variables de estado, que son aquellas que intervienen en procesos termodinámicos, como la masa, el volumen, la presión y la temperatura. Hablamos de equilibrio termodinámico, que también es como considerada como la ley cero de la termodinámica. Hablamos también del calor, decimos que el calor es la transferencia de energía térmica debido a una diferencia en temperaturas. Y estas variables de estado que les mencioné se identifican o lo podemos visualizar también con lo que conocemos la fórmula del gas ideal, ¿verdad? Que nos dice que la presión multiplicado por el volumen va a ser igual al número de partículas que hay en el ambiente, en el caso de los gases ideales, multiplicado por la temperatura y multiplicado también el, ¿cómo se llama? Por la presión. Entonces hablamos también de las diferentes escalas de la temperatura. Ya dijimos que la escala Fahrenheit es de origen británico, esto por querer ser siempre únicos y detergentes, ¿verdad? Crearon esta escala y según ellos el agua se congela a 32 grados Fahrenheit. En el caso de la escala Celsius, que es la que más se utiliza, el agua se congela a 0 grados Celsius. Y en el caso de Kelvin, esta es la que es oficial en el Sistema Internacional de Medidas, de Unidades, perdón, que nos dice que el agua se congela a 273 kelvins, ¿verdad? No se dice grados kelvins, ¿ok? No se dice grados kelvins, solo kelvins. Lo que sí lleva la palabra grados es grados Fahrenheit o grados Celsius, ¿verdad? 8 grados Celsius, 8 grados Fahrenheit. O muy bien podemos decir 10 kelvins, pero no podemos decir 10 grados kelvins, no, porque no existe, es kelvin, por ser la magnitud o la unidad estandarizada, es la que se utiliza. Bueno, entonces, ¿qué más hablamos? Bueno, eso, ¿verdad? De ahí la última parte en donde se establece una relación con lo de la masa molecular, lo de la densidad, pues eso no lo vamos a tener en consideración porque requiere de otros principios que la verdad que llevaría mucho tiempo considerarlo. Entonces, lo que vamos a ver el día de hoy es igual, vamos a comenzar definiendo lo que es el calor. Entonces, ya habíamos dicho que el calor es la transferencia ¿de qué? La transferencia de energía entre cuerpos. Entonces, mencionamos, ¿verdad? Que es el calor por medio de las ondas viajan de un lado a otro. En este caso decimos de que si un cuerpo A tiene una temperatura y un cuerpo B tiene otra, estos cuerpos van a llegar a un punto en el que intercambiaron energía y ambos se mantienen se mantienen en equilibrio, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hablamos de calor, un sinónimo de ello decimos que es la energía. Y esto es así, porque cuando hay presencia de calor, nosotros podemos obtener energía. Entonces, aquí quiero que me diga, por ejemplo, qué proceso nosotros utilizamos para poder obtener energía. Denison. Que es que nos da la temperatura, que hace que sintamos este calor, el sol. Entonces, el sol es nuestra fuente primordial de energía y nuestra fuente primordial, por ende, de calor. Entonces, el sol a través de de unos paquetes de energía que se llaman fotones, viajan a través del espacio, llegan a la Tierra, estando en la Tierra, pues ahora con todos los avances,
hemos podido crear un artefacto que es receptor de energía, que se le conocen como paneles solares. Dentro de estos paneles solares, la energía entra por acá, calienta el panel solar y el panel solar tiene un transformador, es como un tanquecito pequeño, grande, que pues tiene que ver también con la capacidad, ¿verdad?, de energía que puede transformar y la convierte en energía eléctrica, ¿verdad? Entonces vemos de que las grandes cantidades de calor nos permiten en todo caso a nosotros poder obtener energía, ¿verdad? Entonces, esto es algo que esto es algo que lo estudia lo que es la termodinámica, y el calor como tal, decimos que se transmite o se transfiere de un cuerpo a otro debido primordialmente a la diferencia o al cambio que existe en la temperatura, ¿no? Entonces, era lo que le mencionaba. Imaginemos que nosotros tenemos un bloque A, tenemos un bloque A, un bloque B. Decimos, por ejemplo, de que estos bloques están aislados y decimos que también el bloque A tiene una temperatura de 200 grados centígrados y el bloque B tiene una temperatura de 50 grados Celsius. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer únicamente es establecer la diferencia. Y si ya sabemos que el cambio en la temperatura va a ser igual a la temperatura final menos la temperatura inicial, esto va a ser igual entonces a delta T igual a 50 grados centígrados menos 200 grados centígrados para darnos un valor total de menos 150 grados centígrados. O sea que este es el calor o el punto, por decirlo así, en el que en el que ambos cuerpos van a estar en equilibrio, es decir, que va a llegar el bloque B, que es el que tiene menor temperatura, va a alcanzar una temperatura máxima de 150 grados centígrados, ¿verdad? Y en el caso del bloque A, como es el de la temperatura máxima, va a llegar a una temperatura mínima de 150 grados. Ya no van a ser 200, sino que 150, hasta que llegue un punto en el que ambos se encuentran en equilibrio, ¿verdad? Entonces, esto nosotros lo podemos evidenciar mucho cuando tenemos los cambios en el estado del agua. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos agua hirviendo, cuando nosotros tenemos agua líquida y cuando nosotros tenemos agua en el congelador, por ejemplo, vemos de que cuando está hirviendo, ¿qué sucede? Esto tiene que ver, se debe al cambio o al aumento en la temperatura, en el caso de los grados Celsius, ¿verdad? En el que el agua, dependiendo también de la presión y de la altura, va a hervir aproximadamente entre los 96, 97 hasta los 101 o 102 grados centígrados, ¿verdad? O cuando, por ejemplo, el agua se encuentra normal, decimos que esta temperatura ambiente aproximadamente a los 25 grados centígrados, o cuando tenemos también el agua en el congelador y pues se logra solidificar y entonces hay un descenso en la energía y que se convierte en algo frío, ¿verdad? Es decir, la energía se reduce y por ende el calor también se reduce y por esta razón es que es frío. Por eso decimos de que lo que nosotros consideramos caliente, perdón, lo que nosotros consideramos frío es nada más que la ausencia del calor caliente. Entonces vamos a hablar ahora respecto a un tema que tiene que ver con lo que les mencionaba en el primer dibujo de la distribución de los electrones, ¿verdad? Vamos a ver si lo recuerdan. Recuerden que todos estos son los electrones, ¿verdad? Que están unidos por fuerzas intermoleculares, pero que estas fuerzas intermoleculares son fuerzas que están unidas por no alambres, obviamente, ¿verdad? Sino que por estas fuerzas que se le denominan como, que son fuerzas electromagnéticas, ¿ok? Entonces, cuando cada uno de estos átomos se excita por medio del calor,
lo que sucede es que estos duplican. Permítanme. Ya, entonces, cuando, por ejemplo, solo vamos a hacer un ejemplo, imaginemos que esta es la estructura atómica, ¿verdad? De cualquier elemento, y nosotros, por ejemplo, aumentamos la temperatura, vaya, que imaginen que esto es fuego, imaginen que esto es fuego, entonces lo que sucede, lo que va a suceder, es que cada uno de estos átomos va a comenzar a separarse más, pero ¿por qué se van a comenzar a separar? Por las mismas fuerzas electromagnéticas. Ya no van a estar completamente, es decir, esto que está aquí, ya no va a estar así pegadito, sino que va a estar ya más separado. ¿Sí? Véanlo como un proceso de respiración, como cuando nosotros estamos mucho tiempo en el sol, ¿verdad? Lo que nosotros queremos buscar primero es controlar nuestra temperatura a modo de que nos sintamos frescos, ¿verdad? Entonces lo que hacen estas estructuras es que se expanden para poder distribuir y sacar el calor lo más antes posible. Entonces a esta expansión, o hay también momentos, o hay casos también en el que los átomos se encogen, ya no están más pegados que lo habitual, que también ocurre cuando, puede ocurrir también cuando hay aumento en la temperatura, puede también cuando puede ocurrir cuando también hay un descenso en la temperatura, ¿verdad? Se encogen. Entonces, a este proceso se le conoce como expansión térmica. Se le conoce como expansión térmica. Perdón. O también se le considera como dilatación. Y de esta dilatación también hay diferentes tipos de dilataciones. Hay dilataciones que son lineales, hay dilataciones que son volumétricas y hay también dilataciones que son superficiales. Entonces, bueno, entonces la expansión, vamos a hablar un poco sobre la expansión o dilatación también lineal. Esta suele ocurrir cuando tenemos, por ejemplo, un alambre, un pedazo de alambre. Cuando tenemos un trozo de alambre, ¿verdad? Y es decir, este tiene, ¿cómo se llama? Una distancia característica, por ejemplo, L, pero cuando nosotros le aplicamos calor o cuando se le aplica calor, este tiende a expandirse cierta distancia. Aumenta su longitud. Entonces, esta longitud que tenemos nosotros acá, que es la que logra recorrer, ¿verdad? Lo que logra crecer, pues lo poco que creció, por decirlo así, o lo poco que se expandió, se le denomina como delta L. Entonces, cuando nosotros tenemos este tipo de expansiones, se utiliza una fórmula ya establecida para poder determinar este coeficiente del cambio en la longitud. Y decimos entonces que el cambio en la longitud se va a ver influenciada, depende del material también que nosotros vayamos a utilizar. Entonces, ya muchos científicos se han tomado la tarea, las molestias de poder determinar un coeficiente que será necesario para poder realizar este tipo de análisis. Este coeficiente lo que nos permite a nosotros es ver cuánto crece con el aumento en la temperatura. Entonces, y es único para cada uno de los materiales. Entonces, hay para el plomo, hay para el zinc, hay para el aluminio, el latón, el cobre, el concreto, y van a ver ustedes allí en su tabla de la página 75 que tienen aquí ustedes un coeficiente que se le denomina como alfa. Entonces,
decimos que el cambio en esta longitud va a ser igual a alfa, que está ahí en su, va a ser igual a alfa. No, perdón, ¿cómo se hace esta letra? Ya me olvidó cómo se hacía. Así, alfa multiplicado por la longitud inicial, que es esta que tenemos nosotros acá, multiplicado por el cambio en la temperatura. Y ya sabemos cómo calcular el cambio en la temperatura, ¿no? Que fue aquí, que lo vimos en este ejemplo, ¿verdad? Ya establecimos que el cambio en la temperatura va a ser igual a la temperatura final menos la temperatura inicial, ¿verdad? Entonces, a esta fórmula que tenemos acá se le denomina como la fórmula de la expansión lineal, en el caso aplicado para tuberías o alambres o tornillos, por ejemplo. ¿Qué pasa? Un ejemplo de ello es aquí en el puente aéreo que construyó Papi a la Orden, por ejemplo, aquí en la granja que va por la Larache y va a salir allá a la granja. Pues este puente, si ustedes se fijan, parte de la estructura es metálica, ¿cómo le llaman a este material? Como latón, no me acuerdo cuál es, latón, que es con el que hacen las vigas o las columnas. Entonces, de recibir todo el día calor, llega un punto en el que antes mencionaban, ¿verdad? Que ese puente se movía y todo. Este punto es cuando este metal, este material, debido al calor, se expande. Entonces, muchos ingenieros antes de hacer una estructura, tienen que analizar cuál va a ser la expansión térmica y, por ejemplo, cuando van a colocar un tornillo, tienen que hacer la cavidad de manera tal de que cuando el tornillo se expanda debido al calor, si es que se somete a calor, ¿verdad? ¿Cuánto va a expandirse? A modo de que no afecte la infraestructura. Entonces, esto es un principio muy aplicado al momento de las diferentes construcciones, ¿verdad? Entonces, hablando ahora respecto a lo que es la dilatación superficial, esta también se le denomina como dilatación de área, cuando se tiene, por ejemplo, una placa determinada y esta se expande debido a debido al, al calor, por ejemplo. Entonces, para esto nosotros lo que hacemos es modificar un poco la fórmula y decimos de que el cambio en el área, o el área final, perdón, el cambio en el área va a ser igual entonces a un coeficiente que se le llama beta. Este tiene que ver con también cuánto puede expandirse un metal con el aumento de la temperatura, cada grado Celsius, cada grado centígrado, multiplicado por el área inicial, el mismo esquema, ¿verdad? Multiplicado por el área inicial y luego multiplicado por el cambio en la temperatura. En el caso, la fórmula utilizada para calcular la dilatación superficial o la dilatación del área, ¿verdad? Y lo mismo ocurre en la dilatación volumétrica. La dilatación volumétrica ya esto es más tridimensional, ya es algo que nosotros podemos obtener. En el caso, por ejemplo, de los vasos que son de metales, si nosotros hiciéramos un ejemplo, vamos a ver que estos van a tender a expandirse. Entonces, lo mismo aplicado, ¿verdad? El cambio en el volumen va a ser igual a una letra que se le llama sigma, que también está ahí en su tabla, multiplicado por el volumen inicial y multiplicado por el cambio en la temperatura. Entonces obtenemos lo que es el aumento de en este caso, volumen, ¿verdad? Pues bueno, estuvimos hablando bastante en cuanto a se refiere a los sólidos. Entonces, hablando un poco también de lo que tiene que ver con los líquidos también se expanden, aunque no lo parezca, pero sí lo hacen, ¿verdad? ¿Y de qué manera lo hacen? Pues bueno, un ejemplo de ello, donde lo podemos visualizar, es con la dilatación del agua. Entonces,
no todos los líquidos aumentan usualmente el volumen cuando se eleva la temperatura, cuando hay un aumento en el calor. Entonces, por ejemplo, cuando la temperatura del agua se encuentra entre 0 o 4 grados centígrados, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Por ejemplo, usted agarra un vaso con agua, ¿verdad? Coloca unos 10, no, coloca un litro, vaya. Coloca un litro de agua. Usted lo mete al congelador. ¿Y qué sucede después de una hora o dos? Se convierte en hielo, ¿verdad? Entonces decimos de que esta agua que usted llevó, aparentemente, si usted lo vuelve a visualizar, va a ver que tiene menos agua. ¿Y esto por qué? Por lo mismo que les presentaba en el primer caso. No, perdón. Me elegiste los dibujos de los electrones. Aquí, con el aumento de la temperatura, estos electrones se expanden, ¿verdad? Estos electrones se expanden. Pero cuando hay un descenso en la temperatura, es decir, en el calor, perdón, lo que hacen estos es encogerse. ¿Ok? Es lo mismo que sucede con nosotros, ¿verdad? Cuando tenemos mucho frío, lo que buscamos es estar lo más cubiertos posible y nos encogemos, ¿verdad? Entonces, eso es una muestra de cómo es aplicado como tal este principio de expansión, ¿verdad? Entonces, lo mismo es aplicado cuando el agua llega o alcanza una temperatura de aproximadamente 97 a 101 grados centígrados, que los electrones con el aumento de la temperatura comienzan a excitarse y cuando se excitan se comienzan a romper muchos enlaces y comienzan a llenar todo un espacio vacío, ¿verdad? Que es lo que nosotros conocemos como vapor. ¿Ok? ¿Claro hasta aquí o no? Sí, profe. Bueno, entonces, como estamos hablando de un líquido, también tenemos que hablar, podemos hacer o podemos relacionar la fórmula de la misma dilatación del volumen con la dilatación de los líquidos. Entonces, por eso no hay ningún inconveniente. Usualmente lo que es la variable o el coeficiente sigma se lo van a dar siempre. El volumen usted lo encuentra, el volumen inicial, ¿verdad? Usted lo encuentra y si le piden calcular el volumen final, pues ya sabe la fórmula. Y el cambio en la temperatura también ya sabe, ¿verdad? Cómo se analiza. Por ende, en la página 79, en la consolidación de nuevos saberes, van a presentar únicamente de la guía el ejercicio 4, 4 y 3. 4 y 3. Desde la consolidación. 1 van a hacer el ejercicio. El ejercicio 4 y 5. Perdón, 3 y 4. 3 y 4 de la página 79. Listo. Entonces, hemos hablado ya bastante de lo que tiene que ver con con el calor, hablamos también ya de la dilatación. Ahora tenemos que hablar de ciertas características que tienen algunos materiales que se le denominan como capacidad térmica o calor específico. Entonces, supongamos el caso en el que un cuerpo A y un cuerpo B se encuentran a la misma temperatura. Al proporcionarle, por ejemplo, al cuerpo A una cantidad igual de calor, por ejemplo, de 100 calorías, lo que va a pasar es que la temperatura del cuerpo A va a aumentar, ¿no? Y si le proporcionamos la misma cantidad de calor al cuerpo B, obviamente la temperatura va a aumentar, ¿verdad? Del cuerpo B también. Entonces, hay cierta característica que, por ejemplo, en el caso B, cuando nosotros aplicamos la temperatura
la misma temperatura, las 100, es decir, lo que son la misma energía, perdón, los 100 calorías, lo que va a pasar es que la temperatura de B, aunque usted mantenga la temperatura constante, perdón, el calor constante, lo que va a pasar es que la temperatura únicamente se va a elevar a 10 grados centígrados, por ejemplo. Entonces, lo que nosotros suponemos es que si usted tiene por ejemplo, una tortilla de maíz con una tortilla de más seca y le aplica la misma cantidad de calor, lo más probable es que una se caliente más rápido que la otra. Entonces, a esta diferencia en cuanto a la temperatura, a pesar de aplicar la misma cantidad de energía, se le denomina como la capacidad térmica que tienen los cuerpos, ¿verdad? Y la capacidad térmica como tal se define, hablando ya con la fórmula, ¿verdad? C significa capacidad térmica, C mayúscula. Es igual al cambio en el calor entre el cambio en la temperatura, en donde ya sabemos que el cambio en el calor es igual al calor final menos el calor inicial, y el cambio en la temperatura es igual a la temperatura final menos la temperatura inicial. Entonces, de esta manera nosotros podemos saber cuál va a ser la capacidad térmica como tal. Entonces vamos a escribir aquí el breve concepto, capacidad térmica. Térmica. Entonces decimos que la capacidad térmica es la energía, no, la energía no es el calor, pero es el calor aplicado relacionado, permítanme, permítanme. Dígame. Al cambio en la temperatura. Entonces, por ejemplo, si nosotros aplicásemos la fórmula, lo que nosotros vamos a obtener es la cantidad de energía que nosotros vamos a utilizar para que el cuerpo aumente cierto grado de temperatura. Es decir, o al grado al que nosotros lo queremos elevar. Entonces, cuanto mayor sea la capacidad térmica de un cuerpo, mayor será la cantidad de calor que se debe aplicar entonces para poderle aumentar la temperatura, ¿verdad? Y por ende, mayor va a ser el calor que pierde el cuerpo si su temperatura disminuye. Y el otro concepto que es importante mencionarlo también es lo que se le denomina como el calor específico. Calor específico. Como el calor específico, entonces hacemos la siguiente el planteamiento, ¿verdad? Que si dos cuerpos están hechos del mismo material, por ejemplo, oro y oro, pero tienen masas diferentes, tal vez 10 kilogramos y el otro tal vez 50 kilogramos, lo que va a pasar es que las capacidades térmicas, lo que ya mencionamos anteriormente, van a ser distintas. Pero si nosotros dividimos esta capacidad térmica C mayúscula de un objeto entre su masa, entonces lo que nosotros vamos a obtener es lo que se le denomina como calor específico. Y entonces el calor específico va a ser diferente o va a ser único para cada tipo de material. Entonces el calor específico se define con la letra C minúscula y esto es igual a la capacidad térmica C mayúscula entre la masa. Entonces hagamos un planteamiento, ¿verdad? Lo mismo que les mencionaba. Imaginemos que nosotros tenemos nuestro cubo
un cubo A, tenemos, por ejemplo, un cubo B. Entonces, el cubo A, por ejemplo, tiene 10 kilogramos de, por ejemplo, que sea oro, pónganle que sea oro, AU, oro. Y el cubo B tiene 50 kilogramos. Entonces, y si nosotros analizamos la capacidad térmica, por ejemplo, de, digamos que de uno, que sea aproximadamente de cuánto, de, la verdad no me acuerdo cuál es la capacidad térmica de estos. Es de, bueno, pongámosle que sean unas 10 calorías. 10 calorías sobre grados centígrados. Entonces, lo que nosotros hacemos para calcular este calor específico va a ser igual, entonces sustituimos a 10 calorías sobre grados centígrados entre 10, perdón, entre 10 kilogramos. Entonces el calor específico de esto va a ser igual a 1.0 calorías sobre kilogramo por grado centígrado. Entonces esto lo que nos indica es que aplicando 10 calorías va a ir aumentando cada unidad de temperatura de grados centígrados para llegar a un punto de que todas las partículas, como es que no sé cómo decirles, todos los 10 kilogramos de masa de oro se necesitan para alcanzar lo que son estas temperaturas, ¿verdad? Entonces, ustedes tienen una tabla que les permite conocer los calores específicos de alguna sustancia. ¿Cuánto tiene que aplicar usted, por ejemplo, de temperatura para cada gramo, cada kilogramo de oro? Y saber cuánto energía tiene que aplicar, ¿verdad? Entonces, también hay situaciones, ya fuera del tema, hablando, en el que pues me dice que falta un minuto en la grabación, Denison. Cualquier cosa se vuelve a entrar con el mismo link. Sí. Sí, profe. Ok. Entonces, bueno, lo voy a finalizar aquí y entra con el mismo link. Permítame, tengo que cancelarlo aquí entonces.